En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos moldee, nos transforme, Señor, así como el alfarero, Señor, moldea, Señor, el barro hasta darle la forma que está en tu mente, en tu corazón, Señor. Moldéanos, Señor. Moldéanos, haznos conforme a la imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Que demos la estatura de ese varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar con, con el tema que dejamos a la mitad la semana pasada. El estudio de doctrina y acerca de la oración, cuál es algo básico pero muy importante que nosotros más que saber, que vivamos. Amén. Yo quiero vivir la doctrina. Yo no quiero saber la doctrina nada más, sino que quiero vivirla, quiero aprenderla, compartirla, pero sobre todo que sea una práctica diaria, ¿no? Porque esa es la única manera. Realmente la doctrina no es solamente una enseñanza, sino es una forma de vivir. ¿De qué sirve conocer la doctrina si no la vivimos, la enseñanza? Esto es práctico. Estos son cosas que debemos hacer, conocerlas y hacerlas. El Señor Jesucristo dice en Hechos al inicio, en el primer capítulo, dice, estas son las cosas que el Señor empezó a hacer y a enseñar. Cuando Lucas empieza su relato en el libro, en la epístola, bueno, en los hechos de los apóstoles, él dijo, Jesús empezó a hacer y a enseñar. No solo a enseñar, sino que él hacía, practicaba, ponía en práctica. Y de esa manera, luego le enseñaba lo que él ya había demostrado. Entonces, esta doctrina de la oración, pues es algo que tenemos que vivir. Y bueno, yo no quisiera resumir lo que ya vimos la semana pasada, sino que quisiera quedar, ahí sí que donde nos quedamos, poder avanzar. Y quisiera que podamos ver qué oraciones son las que Dios oye. Porque hay oraciones que Dios no oye. Pero antes de eso hay que ver cuáles son las que Él lo escucha, ¿sí? Entonces, las oraciones que el Señor, en primer lugar, son aquellas que llevan acción de gracias. Es un elemento que debemos agregar a la oración. ¿Sí? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, la acción de gracias es, nos, es más fácil darla cuando lo que nos ha pasado es algo bueno, es algo agradable, algo que uno anhela. Pero dice ahí, en todo. Entonces, también las cosas que no son agradables, también debemos darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por lo bueno que nos pasa y por lo que no nos parece tan bueno. No nos parece, porque Dios no nos puede dar algo malo, que Él es bueno. O sea, aunque lo que venga no sea lindo, si viene de Dios es bueno.
Parecería un juego de palabras o una contradicción. Pero si Dios te está dando algo, es bueno, aunque realmente no nos agrada. Es como la comida, ¿no? Si yo le pregunto a mis hijos qué quieren comer, van a decir solo cosas, pizza, hamburguesa, o lo que a ellos les gusta, pues, lo que ellos quieren. Y claro, pues sí, pero hay cosas que no mucho les agrada, pero que ellos necesitan como parte de su alimentación y que se las tienen que comer, ¿verdad? Un poquito a la fuerza, pero que tienen que comer igual nosotros. En nuestra relación con Dios, a veces Él nos da brócoli, ¿no? Pues a muchos no les gusta el brócoli o las espinacas. Hay alimentos que tal vez en su consistencia no nos agrada, o medicamentos, pero que necesitamos. Entonces tenemos que decirle, Señor, gracias por esto. Y no solo gracias, sino que es una acción de gracias. No es solo una palabra, sino que es una acción también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y nos estamos afanados, estresados, entonces lo que nos hace falta es venir con acción de gracias y presentar a Dios nuestras peticiones. Entonces, de esa manera, nosotros deberíamos venir delante de Dios. Incluso cuando nos presentamos delante de Dios y queremos entrar en su presencia, lo primero que deberíamos hacer es dar gracias. ¿Por qué? Porque dice la palabra, entraré por sus puertas con acción de gracias. Entonces, cuando ahí está hablando de un lugar físico, literal, ¿no? La puerta. Nosotros no entramos por la ventana ni por el techo, entramos por la puerta. Entonces, cuando entramos por la puerta del Señor, tenemos que dar gracias. Señor, yo me vengo a presentar delante de ti, dándote gracias. Y de esa manera, mire, porque un corazón agradecido, hermano, es un corazón que siempre, hermano, va a recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no quiero ser mal agradecido con Dios. Exactamente, totalmente, los leprosos, que los 10 leprosos, solo uno regresó a dar gracias. Los demás recibieron el milagro, pero uno fue el que regresó al Señor a dar gracias. Y eso es algo hermoso porque es una figura, es una enseñanza del diezmo. Porque ¿qué porcentaje regresó a Cristo? De los 10. El 10% regresó agradecido. Entonces, cuando nosotros regresamos al Señor, ese 10%, porque Él nos lo dio. Él nos lo dio y nosotros lo regresamos, no es de nosotros. Lo regresamos, es una señal de gratitud delante del Señor. Aquí está lo que es tuyo. Gracias. Gracias te damos porque tú eres bueno y tú eres fiel. Y aunque, hermano, aunque uno sigue infiel, Dios sigue siendo fiel. Pero no significa que uno se va a colgar de eso. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué más? Debemos orar para no entrar en tentación. Esa oración Dios la oye. Pero casi no oramos así. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es entrar en tentación? Como que fuera un lugar o como que fuera un estado de tentación. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Dios nunca te va a tentar. Y por lo tanto nosotros no deberíamos tentar a nadie tampoco. Ponerle a prueba, ¿va? Para que falle. Como ponerle zancadilla a alguien, ¿va? Entonces,
¿Quién nos tienta? Pues el tentador, va, nuestro adversario, es uno de los, digámoslo así, de nombres de nuestro enemigo. Toma esa posición de tentador, ¿no? ¿Para qué? Para hacernos caer. Dios no quiere que fallemos. Dios no quiere que nos equivoquemos, que pequemos de ninguna manera. Pero cuando uno deja de orar, se pone carnal, se pone débil. Entonces, cuando uno está orando y velando, tu espíritu se fortalece y no permite que el tentador se acerque. Entonces, si queremos mantener alejados al tentador, debemos estar en oración constante. Pero si dejamos, nos descuidamos, nuestra misma concupiscencia, dice la Biblia. Dice que nadie es tentado por Dios, sino que por su misma concupiscencia. Y es nuestro mismo como disposición a pecar. Es la que hace que entre la tentación. Pero si eso está en nuestra carne. Pero si la carne está sometida al espíritu, no hay tentador bueno. ¿Por dónde? Por lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo 40 días y estuvo en el desierto, ¿verdad? Y llegó el tentador y no pudo. ¿Pero por qué llegó el tentador? Porque sabía o sea, ¿cómo les digo? Pues, si el Señor no tuviera posibilidades de fallar, ¿para qué lo tientan? El Señor pudo, pero no lo hizo. El Señor pudo fallar. Era humano, ¿o no? Era de carne y hueso. Tenía las mismas debilidades que nosotros. Le daba hambre. Pero no falló. ¿Por qué? Porque venía de un tiempo de oración. Entonces, ya cuando uno está en tentación ya es tarde, ¿va? Ya es que ya uno ya dejó de orar, entonces ya uno tiene que venir y dar marcha atrás, ¿va? Bueno, ¿para qué más o qué otra oración Dios escucha? La oración que hacemos para que Dios nos libre de nuestros enemigos. Segunda de Reyes 9:16, podemos leer ahí la oración que hizo el profeta. Y dice, inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre tus ojos. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, nuestro Dios, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. Mire Dios, ¿para qué levantó a Siria? ¿Qué hicieron los reyes de Asiria? Han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino que obras de manos de hombres. Entonces este pueblo había caído en idolatría. Y Dios levanta un reino de Asiria para quitar los dioses del pueblo de Israel. Y ahora lo que están pidiendo, ahora quítanos a los asirios. Y están pidiendo ser librados de estos enemigos. Entonces nosotros tenemos enemigos naturales y espirituales. Naturales puede ser una persona que no le caemos bien, una persona que lo procura que nosotros nos alejemos de Dios, procura hacernos daño, procura nuestro mal. En diferentes lugares se levantan enemigos, pero esos enemigos naturales son influenciados por enemigos espirituales.
No es la gente con la cual vamos a pelear, sino contra enemigos espirituales que no vemos. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, líbrame de ese enemigo, Señor, que se ha levantado en tal lugar, tal familiar, ¿verdad? Tal persona que nos combate. Pero no tenemos que pelear con la gente, sino con el enemigo que está detrás de esas personas, porque nuestra batalla es espiritual, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, o sea, contra entes espirituales en el mundo invisible, pero real. Entonces, ¿cómo vamos a combatir? ¿Cómo? Pidiendo ayuda al Señor, que nos libre de estos enemigos. Y para poder resistir a sus ataques, ¿no? Para que sea Dios quien pelee batallas por nosotros. Amén. Bien. ¿Qué otra oración Dios escucha? Cuando nosotros pedimos por su guianza. Es muy importante que nosotros seamos guiados por Dios. Acá podemos leer en Hechos 1:23 que Judas dejó la vacante de los 12 discípulos. ¿Sí? Habían 12 apóstoles que eran fundamentales y Judas dejó un espacio. Entonces era necesario cubrir ese espacio. Y había José y Matías como candidatos. Y dijeron, y habiendo orado, dijeron, Señor, tú que conoces el corazón, muéstranos, guíanos, indícanos a cuál de estos dos has escogido. Entonces no iban a escoger a uno u otro porque ellos creían o por lo que ellos decían, sino a quien Dios había escogido. Este domingo pasado, el Señor nos hablaba de las, yo le puse así pues, las coordenadas de Dios. Es cuando Dios te indica lugares específicos en donde te quiere dar una bendición. Dios le dijo a Abraham, vete al monte que yo te diré. No al monte que a ti te guste o al monte que te quede más cerca o al monte que tú ya conoces, no, al que yo te diré. No era donde Abraham quería. ¿Por qué Dios quería que en el monte? Porque Dios, algo había en ese lugar en donde Dios quería que se ofreciera el sacrificio. Entonces, nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios en las decisiones que estamos tomando. No sé, va. No sé hasta qué punto va a ser, Señor, ¿qué voy a cocinar hoy? No lo sé. Pero sí las trascendentales. Pero sí las decisiones que pueden cambiar nuestra vida. Si nos vamos a cambiar de trabajo, si nos vamos a cambiar de residencia, o incluso yo, pues, si algún hermano o hermana se va a cambiar de ciudad, tiene que orar. Tiene que orar para decirle, Señor, indícame si tú me quieres allá o no me quieres. Porque vemos personajes que al ver los problemas salieron de ese lugar, pero les fue peor a donde se fueron. Podemos ver al esposo de Noemí, Elimelech creo que se llama. Había hambre en Belén y se fueron, pero a Moab. Perdón, pero, o sea, se fueron a un lugar donde Dios había dicho que esa gente no iba a entrar en su santuario hasta 1000 generaciones. Pero ¿para qué se van ahí? Se salieron del sartén para caer en las brasas. Entonces, uno antes de tomar decisiones de ese tipo, debe pedir la guianza de Dios. Señor, voy a contratar a alguien, voy a recibir a alguien en mi casa, voy a... cosas que nos pueden afectar profundamente. Hermano, incluso yo creo que Dios hasta en cosas simples a veces nos quiere guiar, que parecen que no,
no tienen tan importancia, pero dijiste, Señor, ¿compro este carro o no lo compro? Sí, muéstrame. Yo estaba viendo ahí unos videos de unas estafas que hacen con unos carros. Que me pareció, híjole, Señor, cualquiera puede caer en eso. Guíanos a dónde tú nos quieres, qué quieres hacer con nosotros. Y yo creo que Dios siempre va a procurar nuestra bendición. Pero el problema es que a veces tomamos decisiones y a Dios no le preguntamos. Dice un pasaje, pusieron reyes. O sea, dice, y a mí no me preguntaron, ¿no? Yo creo que hasta para ir a una elección, uno debería decir, Señor, qué candidato yo que voto. Aunque quede el otro, aunque quede el otro, pero si tú votaste por el que no quedó, por lo menos no seas partícipe de las decisiones malas que haga el otro. Y no estoy hablando de política, no, pero yo considero pues que si Dios nos vivimos en un país donde podemos elegir a nuestros gobernantes, mínimo tenemos que preguntar, gobernantes políticos, no espirituales, tenemos que preguntarle a Dios. Hay gente que se casa y ni le preguntó a Dios y le va como en feria. Hermano, si a los que hemos consultado a Dios hemos tenido dificultades, imagínense, y que Dios nos mostró y nos dijo así, yo bendigo eso. Hemos tenido dificultades en el camino. ¿Cómo no les irá a los que no le preguntaron a Dios? ¿Será que Acab le preguntó al Señor para tomar a Jezabel por esposa? Yo creo que no. Yo creo que Dios le hubiera dicho, antes de salir a la guerra, los reyes tenían que preguntar, Señor, ¿salimos o nos quedamos? Y Dios le dijo, no suban, yo voy a pelear. O si suban, yo ya les di la victoria. Pero antes de salir, ellos tenían que consultar al profeta. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor, en las decisiones de nuestra vida. Ok, qué otra oración Dios escucha cuando nosotros intercedemos? La intercesión es un tipo de oración, hermano, muy especial, que yo considero tal vez la más difícil. No es fácil interceder, hermano. Es fácil pedir para uno. Es fácil. Mire, hermano, uno ni siquiera sabe hablar, un bebé, y ya está pidiendo. Pedimos desde que nacemos, ¿o no? El bebé no habla, pero pide su lechita. No habla, pero sabe pedir. Entonces, como que eso, para eso no se aprende. Ya viene en la naturaleza humana. Pero interceder es pedir por otros, es orar por otras personas, despojarnos del ego, del yo, del egoísmo. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto pues a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces uno debería orar por nuestras autoridades, nos guste o no el que está, hay que orar, porque está en autoridad. Señor, te pido que le des sabiduría, Señor, para que no nos hunda más, para que no hagan negocios con gente mala y que estemos tranquilos. Ni siquiera es para que vivamos una buena economía, para que estemos en paz. Y entonces ahí, en los que están en autoridad, pues también entra nuestros pastores, nuestras autoridades espirituales. Entonces, así como los pastores, los apóstoles oran por el pueblo, así como oró Moisés, intercedió por el pueblo, le dijo, Señor, ten misericordia del pueblo. ¿Cuántas veces Moisés no hizo eso?
Entonces también nosotros debemos orar por aquellos que están como autoridad nuestra. También por nuestros hermanos y hermanas. Debemos orar por ellos. Por eso, hermanos, cuando sepamos de una necesidad de alguien, aunque mire, aunque no nos pidan que oremos por eso, deberíamos nosotros levantar nuestra voz, y si sabemos que alguien está pasando una enfermedad, un problema, una situación difícil, deberíamos en nuestras oraciones eh, decir: Señor, acuérdate, fulano tal, mira, yo vengo pidiéndote, vengo orando, vengo pidiéndote porque tú lo sanes, tú lo ayudes. Y mire, hermano, esas oraciones no quedan en vano. Porque cuando uno está del otro lado, ruega porque otros oren por uno. Entonces, por eso a veces Dios nos permite estar en situaciones difíciles, para que podamos entender un poquito a los demás y que podamos no solo pedir para mí, sino también para otros. Y también debemos orar por aquellos que no conocen de Dios. Génesis 20:17 nos cuenta cómo Abraham oró por Abimelech, pero ese era un rey pagano. Y Dios lo sanó, él y a su familia, por la oración de Abraham. Entonces, nosotros deberíamos orar por aquellos que no conocen de Dios, pues en primer lugar para que le conozcan, ¿verdad? ¿Verdad? Pero también por sus necesidades, también por sus problemas, porque quizá Dios está permitiendo esa tribulación en sus vidas para que ellos escuchen la voz de Dios. Amén. Ahora, ya vimos oraciones que Dios escucha, ahora veamos oraciones que Dios no escucha. ¿Sí? Porque Dios dice la Biblia que hay oraciones que no, entonces veamos cuáles son. Dice Job 24:12. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso de su oración. ¿Por qué no hace caso? Porque Dios como que los ignora, porque no son agradables delante de Él. Ni la oración, ni la persona. Así como Dios no acepta todas las ofrendas, podemos ver Caín y Abel. Los dos se presentaron delante de Dios, pero Dios no vio con agrado a Caín y por lo tanto no vio agrado su ofrenda. No es que la ofrenda en sí de Caín sea mala, sino que el malo era él. Y por lo tanto su ofrenda no era buena. Entonces la oración de Caín, pues tampoco yo creo que Dios la vea. O las oraciones de aquellos, ¿verdad? Que veamos qué oraciones son las que Dios, digámoslo así, no le agradan escuchar. Cuando hay injusticia en la casa. Vimos un poquito de eso la semana pasada, ¿verdad? 1 Pedro 3:7. Dice: maridos, igualmente, convivir con manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil. No como vaso frágil, no, dice más. ¿Qué significa esta palabrita más? ¿Quién es el vaso frágil? El hombre. Y ella es más frágil. El vaso frágil no es ella es más frágil. El hombre es un poquito más resistente en ciertas cosas. Uno debería, ¿verdad? Uno como hombre ser más delicado, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, si en mi caso, a mí como marido, yo no hago esto, mis oraciones tienen un estorbo. ¿Por qué? Yo estoy siendo injusto. Pues puedo orar, clamar, pero algo detiene mi oración. Yo no puedo descuidar mi relación conyugal.
Y eso realmente quien está diciendo es el hombre, va a decir que en el caso de la mujer son otras cosas las que le pide, pero al hombre le pide que tenga un trato, un buen trato, pues. Entonces, hermano, yo creo pues que el marido que le pega a su esposa, sus oraciones no llegan delante de Dios. Pero hay cosas que no son físicas nada más, son verbales también. Entonces el maltrato puede ser también emocional, psicológico, ¿verdad? Puede ser incluso un maltrato económico, porque hay hombres que con el afán de lastimar a su esposa no proveen, teniendo, no proveen. Ahora, bueno, aquel que no tiene trabajo, pues, o que está enfermo, ¿va? Está enfermo y no puede trabajar, pues ni modo, ¿qué va a hacer? Por mucho que quiera, está en cama, pues, le dio COVID, ¿verdad? Digamos, esta que está de moda. Está ahí y es un tiempo que está enfermo, no va a proveer, no puede trabajar. Claro, pero aquí está hablando del que no provee para los suyos, 1 Timoteo 5:8. Es peor que un incrédulo, aunque se llame así cristiano. Tienen estorbo en sus oraciones, están orando, orando, orando y Dios no oye esa oración. Entonces, antes de orar, nosotros también tenemos que evaluar cómo está nuestra relación en la casa. Falta de perdón. Aquí sí nos agarran a los dos, ya no solo al marido, ¿no? Porque entre nosotros nos podemos ofender. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. No está diciendo, espera que te lleguen a pedir perdón. No, perdonad. Entonces yo voy a orar, pero yo me acuerdo que me hicieron algo, entonces yo perdono. Perdono a la persona, quien sea. Me hizo mal, Señor, lo perdono, Señor. Perdono, porque yo no me puedo presentar delante de Dios para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces, si yo quiero pedir perdón, primero tengo que perdonar. ¿Se recuerdan aquella parábola de los dos siervos, ¿no? Que tenían la deuda? Que a uno le perdonaron un montón, pero él no quiso perdonar a su prójimo, a su consiervo, a su hermano, pues. Entonces, así como Dios nos ha perdonado, perdonemos a los demás. Pero también nosotros tenemos deudas con Dios. Primero perdonemos y luego pidamos perdón. Entonces, muchas veces no se recibe la respuesta de Dios porque no hemos perdonado, hermano. Y hay personas que no han perdonado cosas de hace muchos años. Tienen falta de perdón. Y oran y claman, pero en su corazón tienen un gran resentimiento por algo que pasó tal vez en su infancia. Y están orando. Pero el Señor les dijo que perdonen. Entonces, hay ahí un bloqueo en la oración. Yo le he pedido tanto a Dios. Bueno, a ver, pues, le has pedido. Ahora, ¿ves cómo estás en tu vida? ¿Quién te ofendió? ¿Quién te dañó? Y hermano, y uno rápido se acuerda. Eso no hay necesidad de que haya una revelación del Espíritu Santo. Volando. Hay cosas que uno ya olvidó y de repente sí se las recuerdan. A mí me ha pasado. Yo creo que no se han olvidado. Yo creo que las has ignorado, pero no olvidado. ¿Por qué te digo esto? Porque para olvidar primero hay que perdonar. El verdadero olvido viene después del perdón. Dice la Biblia que Dios perdona nuestros pecados y que los echa en el fondo de la mar. Es decir, Dios los olvida.
No es porque tenga mala memoria. Claro, claro. Él voluntariamente dice, los voy a poner en un lugar donde como que no existieron. Se olvidó. Pero si no hemos perdonado nosotros, posiblemente lo tengamos ahí como debajo de la alfombra las cosas, pero ahí están. Invisibles, pero ahí están. Y cuando viene algo que medio nos activa eso, nos vuelve a doler, nos vuelve a sentir aquel dolor, aquel rencor, digámoslo así, ¿verdad? Pero ahí está, entonces, como que subconsciente, digámoslo así, pues en tu consciente no está, pero sí está en tu subconsciente. Hablemos como psicólogos. Pero eso pasa, ¿no? Cosas que quizá pasaron desde la niñez y posiblemente nuestra memoria principal no las tenga aquí, pero si tú vas a tu niñez, fulano me hizo tal cosa. Y tú lo recuerdas y tienes rencor, nos perdonamos. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo creo que el verdadero perdón es cuando, decía la hermana, cuando de repente viene el recuerdo o sucede algo que te recuerda lo que tú viviste, pero ya no hay dolor. Entonces uno puede decir, claro, ya perdoné, porque incluso la situación que pasaste puede ser que te sirva ahora en la actualidad, ¿verdad? Así es. Como una experiencia, como algo que Dios permitió, pero que trajo aprendizaje a nuestra vida. Pero si uno ya no siente dolor, pues uno ya perdoné, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Bien decía el príncipe de la canción, ya olvidé. Entonces, sí, totalmente. Olvidar no significa como que se nos borra de la memoria, sino significa que recordamos sin dolor. Creo que es una excelente forma. Y si los vuelves a ver, vuelves a tratarlos igual que antes, sin nada de feo ni nada. Totalmente, pero ahí hay que hacer una aclaración. No es lo mismo perdonar que devolver la confianza. Así a lo mejor te la volaron la confianza. O sea, la confianza es algo que se construye en mucho tiempo y se pierde así. Se pierde rápido. Y para recuperarla hay que hacer frutos, hay que dar frutos para recuperar la confianza. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos perdona, pero tenemos que reconstruir nuestra relación con Él. Es un proceso, ¿verdad? Y lo mismo pasa con... alguien le preguntaban, si Judas se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, ¿será que Dios lo perdona? Claro que lo perdona, pero seguramente no lo hubiera colocado en la posición que lo tenía, ¿verdad? Pero bueno, esa es una suposición, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios también debemos aprender, ¿verdad? Es decir, bueno, ya me lo hiciste una vez, ya te perdoné, pero vuélvete a ganar la confianza, ¿verdad? Dar una segunda oportunidad, pero hay que hacer méritos para eso, ¿no? ¿Qué oración no escuche, Señor, cuando hay hipocresía y palabrería? ¿Qué significa hipocresía? Nada. De un lado uno dice una cosa y de otro lado dice otra, ¿no? Eso es ser hipócrita. Los fariseos oraban en las calles para ser vistos por los hombres, porque eso es lo que ellos querían. Su recompensa era que la gente los viera, ¿sí? Entonces ya recibieron su recompensa porque ya los vieron, pero esa oración no lo vio Dios. No sean hipócritas. Ustedes vayan y en el secreto busquen al Padre, y ahí en el secreto su Padre los va a oír
y los va a recompensar en público. Dice, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería, son picos de oro. Hablan muy bien, oran muy bonito, pero su oración no llega al techo. Porque es pura labia. No tiene ningún significado espiritual esa oración. Dios no puede ser impresionado por nuestra forma de hablar. Dios lo que quiere, primeramente, una actitud del corazón y que esa actitud se refleje en nuestra boca. No solo cuando los demás nos ven. No solo cuando estamos en una posición donde nos escuchan, sino primero en el secreto y luego en el público. O sea, no significa que no lo hagamos en público, sino que si lo vamos a hacer en público, también lo tendríamos que haber hecho en secreto. ¿Qué otra oración? Sigamos. Autosuficiencia. Ahí se me fue palabrería, pero es solo autosuficiencia. Aquí estaba orando en Lucas 18:9. Estaba orando un cuate. Y subieron dos, dice. Subieron dos a orar. Un fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo estaba puesto en pie y oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Miren su oración. Estafadores, injustos, adúlteros. Ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Dios, ten piedad de mí, pecador. Entonces, ¿cuál de las dos oraciones oyó Dios? Pues la del recaudador de impuestos. Porque el otro oraba para sí. Como justificándose. Yo soy buena onda. Yo no necesito perdón. Yo soy bueno. Entonces, eso dice mucha gente. Yo no necesito ir a la iglesia, yo soy buena gente, yo soy muy amable, soy bien trabajador. Y empiezan a ponerse sus virtudes. Pero los sanos no necesitan doctor, sino los enfermos. Entonces nosotros necesitamos de Dios. Y dice, Señor, yo dependo de ti. Señor, aunque todo lo que estaba haciendo pues era positivo, pero su actitud no era positiva. Él pensaba que por estas cosas él era justificado, ¿no? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, pero la fe en Cristo. Entonces Él nos justifica a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Nuestras obras, dice la Biblia en Isaías 64:6, que son como trapos de inmundicia. La verdad es que es una palabra bien fuerte. Esto, que yo le venga a decir, Señor, yo te sirvo. Mira, Señor, tu siervo, mira yo lo que hago, mira. No, si lo que vale para aceptarme delante de Dios es la sangre de Cristo. Obviamente las obras, pues sí nos dan galardones, ¿verdad? Nos dan como premios delante de Dios. Pero realmente, Dios lo que ve es nuestra actitud, nuestro corazón. La gente piensa que Dios oye más a un pastor que a una oveja. No. Ambas oraciones suben delante de Dios. Dios no oye más a uno que a otro. Pues ellos mismos están reconociendo que están lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues acércate conmigo. Acerquémonos juntos delante de Dios. Pero esa es la idea. Esa es la idea.
Esa es la idea, que alguien puede venir a interceder. Claro, uno podría orar por otra persona, claro, eso es válido, por supuesto, pero no pensar de que, mire, realmente el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro. El único que puede interceder por nosotros delante del Padre es Él. Y nosotros podemos, por medio de Él, acercarnos y levantar nuestras oraciones. Bien, ahora, hay oraciones que son para nuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros deleites, en vuestros placeres. Está hablando del egoísmo. Está hablando de que yo quiero deleitarme, no en Dios, sino en las cosas que Dios me da. Por ejemplo, imagínate que yo ame más la unción que al que da la unción. O ame más la bendición que al que me da la bendición. No puede ser. Entonces yo, miren, piden cosas buenas, pero con malos propósitos. Dice en la Biblia que hay algunos que predican por competencia. Señor, bendíceme, úngeme, hazme un predicador de la palabra. Pero porque yo quiero ser mejor que el otro. Porque yo me siento mejor que el otro. Porque yo quiero competir con el otro. No, chavas. Dios conoce el corazón. Estoy pidiendo algo bueno, pero el propósito del corazón es malo. O alguien quiere cantar, ¿va? Pero está compitiendo con la otra o con el otro, ¿va? Para cantar mejor, sentirse más. Señor, dame un carro mejor que el de la hermana Norma. Porque yo estoy compitiendo, eso significa que soy envidioso. No es malo pedirlo eso, pero si el propósito de mi corazón es malo, entonces Dios dice, no recibes, por eso no te voy a decir. Un ejemplo bíblico. Ana y Penina. Penina parecía cuya, parecía coneja. Tenía hijos, pero... Y se burlaba de la otra también. Pero Ana, que obviamente quería también ella, ¿va? Pero ella quería competir con Penina. Y no le daban. Porque su deseo era competir, así como lee Raquel. Estaban peleando al marido. Qué terribles días, ¿no? Entonces cuando Ana perdonó a Penina, dijo, yo no quiero pedir para mí. Quiero pedir para ti. Quiero pedir para darte. Y eso fue lo que dijo ella. Dámelo, pero yo te lo voy a dar. Entonces cuando uno pide, Dios ve el corazón y dijo, esto no es. Entonces, Señor, dame tu palabra porque yo quiero dar esa palabra a los demás. Dame tu bendición porque yo quiero dar a los demás. No quiero solo para mí, quiero bendecir a otros. Señor, no para acumular, sino para compartir. Hermanos, donde Dios ve tu corazón y te da. Obviamente, le dio a Samuelito, pero dice que después le dio más hijos. Parece que eran 5 hijos más. Pero ella vio y cumplió y se lo entregó al Señor. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil despojarse de un niño, decir, bueno, Señor, aquí está.
Solo dice que terminó su periodo lactante. Y puede ser, yo veo que hay niños que hasta 10 años les están dando pecho. Yo no sé. Terminó ese periodo y se despojó. Eso también tiene mucho que ver a nosotros como padres, que cortemos, o sea, digamos que el periodo lactante es que ese niño depende de la mamá, ¿va? O del papá. Pero llega un momento en donde ellos tienen que comer por sí mismos, ser independientes y entregarlos al Señor. Pero hay papás que el hijo tiene 40 años y no hay manera de que el hijo agarre vuelo. ¿Por qué? Porque los papás no los han destetado. Lo que es lo que todavía trae pegado al ombligo. El cordón umbilical. Ahí está ligado la mamá. Y se casan. Pero siempre está ligado al... Pero bueno, ese es otro tema, ¿va? Pedir para los deleites. Ahora, también hay oposición en nuestras oraciones. Eso lo podemos ver en el Getsemaní. Dice Lucas 22 o 41. Dice, y se apartó de ellos como un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces, cuando estamos orando, hay batallas. No es fácil. Entonces, muchas veces uno se quiere acercar a Dios, pero hay oposición, no interna, externa. Porque la interna, pues podría ser la carnalidad o qué sé yo, pero tú quieres, tú necesitas buscar a Dios, pero hay en el ambiente espiritual, porque dice que vino un ángel del cielo y lo fortalecía. Entonces, ¿por qué lo fortalecía? ¿Qué le pasó a los otros? ¿Qué le pasó a los demás discípulos? Se durmieron, pero no de sueño, sino que cayó sobre ellos algo espiritual que los durmió. Entonces, querían orar y quedaban, pero como que les dieron cloroformo. Entonces el Señor estaba batallando con eso. Entonces a veces tú quieres orar, pero no da sueño. Son fuerzas espirituales que se oponen. Entonces en eso debemos decir, bueno, reprender, tomar autoridad, limpiar todo aquello. Porque lo que quiere el enemigo es que se interrumpa nuestra comunión con Dios. No, al diablo no le conviene que nosotros oremos. Dice por ahí que no hay buen diablo donde hay un cristiano en oración. Entonces, muchas veces estamos orando y hay potestades espirituales que están queriendo interrumpir nuestras oraciones, estorbando nuestras oraciones. Eso le pasó a Daniel. Estaba orando, pero había una potestad espiritual que estaba tratando de interferir su oración. Amén. ¿Alguna pregunta o duda que tengamos con respecto al tema? Sí, no sé si habrá quedado claro o no. Si no lo hay, pues vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Yo quiero que oremos para que
nuestro corazón quede la doctrina bien cimentada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te agradecemos de todo corazón, Señor, lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias te damos porque, Señor, tu palabra siempre nos habla, siempre nos instruye, siempre, Señor, trae a nosotros algo fresco para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que tú nos has permitido estudiar, esta doctrina, esta enseñanza, Señor, que podamos practicarla, Señor. Señor, haz de nosotros gente de oración, hijos de oración, Señor. Despierta en nosotros esa necesidad, ese deseo de buscarte, de orar, Señor, de buscar cada día más de ti. En el nombre precioso de Jesús te lo venimos pidiendo, Padre amado, Señor. Levanta guerreros y guerreras de oración, Señor. Levanta gente que sepa interceder, clamar, orar, Señor. Y que pueda, Señor, orar y velar, Señor, delante de ti, Señor. Que nosotros seamos. Muchas veces lo hacemos, Señor. Tal vez no lo hacemos bien. Cometemos errores al orar. Pero yo te pido, Señor, que tú nos enseñes. Enséñanos a orar para que nuestras oraciones sean efectivas. Dice tu palabra que la oración del justo puede mucho. Señor, que nuestras oraciones suban delante de ti, Señor, y que causen un efecto, no solo en el mundo espiritual, sino en el mundo material, en nuestro entorno, Señor. Que tengamos, Señor, ambientes de oración, Señor, tiempos de oración, pero que nuestra oración sea constante, fluida durante todo el día, que podamos estar en contacto contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo estorbo a la oración, en el nombre de Jesús, se ha quitado, Señor. Se ha quitado en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, te lo pido por cada uno de tus hijos e hijas. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos despedimos de la transmisión.